Bienvenidos una vez más, hermanos, a este taller de evangelismo. Gracias por acompañarnos. Esta es la quinta sesión de este taller de evangelismo. Vamos a continuar analizando el detalle, la profundidad de este precioso evangelio que tenemos a través de Jesucristo. Hemos visto ya algunos temas importantes para finalmente desenlazar y llegar a la salvación, el perdón del pecado a través de Jesucristo, la vida eterna. Entender el pecado es lo que hemos hecho en estas sesiones, y también la ley, pues es el inicio y es parte también de entender la importancia de llegar a Cristo. Pero un paso más antes de llegar a la fe. Quisiera hablar ahora en esta sesión acerca de eso, el arrepentimiento. Y para esto vamos a tomar el pasaje base que está en Lucas capítulo 15. Recuerden que estamos viendo la historia del hijo pródigo. Vamos a leer Lucas capítulo 15 del versículo 14 al 19. Dice así: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hasta ahí. Primero vamos a analizar el arrepentimiento que hubo en el corazón del hijo menor. Recuerden que el hijo menor había decidido alejarse, irse lejos de casa de su padre, pensando que iba a triunfar, pensando que iba a ser feliz, pensando que iba a haber bendición y abundancia en su vida. Claramente estaba construyendo una cisterna. Nosotros leímos en Jeremías 2, el ser humano ha construido una cisterna o cisternas en su vida, pero que están rotas, que no retienen agua, son inservibles. Claramente la decisión de este joven, y yo lo comenté, es una sombra de lo que hace el ser humano, del corazón del ser humano natural que todos tenemos, de alejarse de Dios, ¿cierto? De alejarse del Padre y pensar que el camino en el que va es el correcto. Tarde o temprano llega al fracaso, porque una cisterna rota, ¿de qué sirve? Las túnicas, los vestidos de hojas de higuera, tarde o temprano también se rompen, tarde o temprano fracasan. La obra del ser humano es así. Salomón lo enseñó en Eclesiastés, lo leímos en una sesión pasada. Decía Salomón: he visto mi obra, he visto mi trabajo, que es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, el arrepentimiento en esta historia del hijo pródigo, ¿dónde la podemos ver? Cuando el joven, el hijo menor, llega a un punto en que nadie le quería dar trabajo, en que en ningún lugar obtenía lo que él esperaba, finalmente llegó a los puercos, ¿no? A los cerdos, a apacentar cerdos. Y estando apacentando cerdos, se estaba muriendo de hambre. Él, incluso dice la Biblia, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Imagínense. Para los judíos, para la cultura judía, los cerdos son los animales más inmundos, más sucios que hay. El hecho de que este joven haya llegado a apacentar cerdos significa que tocó fondo. O sea que llegó a lo más bajo, a lo más miserable que pudo haber llegado. Pero este punto en su vida es muy bueno, es muy importante, porque este punto en su vida le hace despertarse, le hace reaccionar, le hace volver en sí, como dice el versículo 17, y volviendo en sí.
Entonces entró en su corazón la capacidad de pensar, analizar, comparar en su vida mi decisión, mi camino, mi manera, mi obra, mi propia cisterna. ¿A dónde me dirigió? ¿A dónde me llevó? Estoy apacentando cerdos. Todo lo que yo creí, todo lo que yo quise hacer, fracasó. Ese conocimiento llegó a su corazón, descubrió su pecado. Descubrió que el confiar en sí mismo, el confiar en su obra, el construir su propia cisterna, le había traído gran fracaso. Y dentro de ese volver en sí, dentro de ese meditar y pensar profundamente, se acordó de cómo viven los jornaleros en casa de su padre. Los jornaleros, los empleados de mi padre, tienen abundancia de pan. El estar cerca de mi padre es bendición. Recordaba tal vez aquellas fiestas, aquellas reuniones que hacía su padre, tanta comida, tanta abundancia, fiesta, felicidad, bendición. Entonces, él compara. Y esta comparación es tan valiosa, hermanos. Compara su propio camino, su manera. Obviamente, el desenlace es fracaso. Pero compara también al Padre. Pone en una balanza. Confiar en mí mismo y confiar en mi Padre es muy diferente. Depender de mi obra o depender de la obra de mi Padre es muy diferente. Comienza a analizar, poner en una balanza. Decide, finalmente, voy a regresar a casa del Padre. Eso, hermanos, es el arrepentimiento. Volver en sí, pensar profundamente y comparar. Hasta el día de hoy, creer en mí mismo, como nos enseñó Satanás, lo hemos visto en las primeras sesiones, creer en mí mismo, pensar que yo soy soberano, que yo soy rey, que no necesito el consejo de mi padre, ignorando a mi padre, lo único que obtuve, una cisterna rota, que no retiene agua. Lo único que obtuve es el fracaso. Pero estando con mi Padre hay bendición. Este conocimiento, hermanos, este descubrimiento es el arrepentimiento. Levantarse, renunciar a su camino y regresar al Padre. Y el arrepentimiento es parte del Evangelio también. Porque sin arrepentimiento no hay fe. Sin descubrir que por mi manera y confiar en mí mismo yo fracasé, que en mí no hay capacidad, no hay manera de cumplir la ley, de portarme o comportarme como la ley pide. Mi única opción es ir a Cristo, es regresar al Padre. El joven, el hijo menor, se levantó. Regresó a casa de su padre, pero él pensaba decirle a su padre: papá, ya no me llames hijo. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. No me importa si tú me contratas para limpiar los baños, para limpiar el desecho de los animales, para sacar la basura. No me importa. Pero por favor, acéptame. Yo sé que lo que hice ha logrado que no merezca ser tu hijo. ¿Se dan cuenta la diferencia entre el primer hijo menor y el segundo hijo menor? O sea, la primera versión del hijo menor a la segunda versión del hijo menor. La primera versión era: merezco mi herencia. Padre, dame mis bienes. Me voy de esta casa. No necesito vivir cerca de ti, no necesito escucharte más. Yo voy a vivir de manera independiente. Porque yo soy inteligente, yo soy muy capaz, yo voy a triunfar allá afuera. Esa es la primera versión del hijo pródigo. La segunda versión dice:
ni siquiera soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento se formó en su corazón. Jamás iba a volver a confiar en sí mismo. Jamás iba a volver a dejar a su padre. Lejos de mi padre, solo hay dolor. Este arrepentimiento, hermanos, Dios quiere establecerlo en nuestro corazón también. Quiero leer un versículo, segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Segunda de Crónicas 7, 14 y 15 habla del arrepentimiento que Dios espera del pueblo de Israel. Si te humillares, si reconocieres tu pecado, tu debilidad, tu desnudez, si te humillares delante de mí y buscares mi rostro y regresaras a casa del Padre, yo escucharía desde los cielos. Y dice algo hermoso, dice, yo iré desde los cielos y perdonaré tus pecados. Porque después del arrepentimiento, hermanos, viene la fe. Cuando hay arrepentimiento, automáticamente se genera la fe. Automáticamente hay un regreso a Dios. Perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Leímos en sesiones pasadas, hermanos, en Isaías, que el pecado nuestro causa división entre el hombre y Dios. Y hace que Dios no pueda escucharnos. Oculta su rostro a causa de nuestro pecado. Pero ¿qué dice el versículo 15? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Cuando hay arrepentimiento, viene la fe, viene el perdón del pecado. Nuestra vida, nuestro corazón se sanan completamente y Dios nos escucha. Hay una reconciliación. Dice la Biblia, fuimos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Entonces sí, hermanos, podemos hablar de la salvación. El hijo pródigo, cuando regresó al Padre, y lo vamos a ver más adelante, pudo experimentar la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Su posición ahora es la correcta, porque está humillado. Como dice Segunda de Crónicas, si te humillares, si reconocieres que no eres el soberano, que no eres el rey que pensaba ser. Yo sé que así te enseñó Satanás por el pecado, a olvidarte de mí, a no tomar en cuenta a Dios y establecerte tú mismo como rey, como mismo Dios. Pero ahora, por la ley, por el fracaso, por la frustración que ha llegado a tu vida, tú has descubierto mi obra, mi manera, mi esfuerzo no sirven. Son cisternas rotas que no retienen agua. Son delantales vestidos de hojas de higuera, que tarde o temprano se rompen, se quiebran, se vuelven inservibles. Esa es mi obra. Ese es mi esfuerzo. Entonces, Dios te da la solución. Y leímos la sesión pasada la oración de Daniel. ¿Qué decía Daniel? Dios, no hemos cumplido la ley, somos pecadores. Todo Israel ha quebrado tu ley, ha traspasado tu ley. Entonces Dios le revela, siempre Dios le revela a un corazón humillado, a un corazón que busca el rostro de Dios, que busca la misericordia de Dios, que sabe que no hay capacidad en él para librarse del pecado, para agradar a Dios. Busca la misericordia. Necesito un Salvador. Necesito a Jesucristo.
necesito el Mesías príncipe, como Dios le dijo a Daniel. Necesito ese Salvador. Y vamos a leer entonces algunos versos, hermanos. Finalmente hemos llegado a la parte de la salvación y lo que sobra de esta sesión y la que sigue, vamos a hablar acerca de la salvación. ¿Y qué es la salvación? Vamos a entender con un ejemplo muy sencillo. Si yo voy al mar, ¿sí?, a la playa, pero no sé nadar, entonces necesito un flotador, ¿cierto? Muchas veces el mar es muy agitado, muy violento, y muchas veces el flotador no sirve de nada, ¿sí? Entonces, la vida de esa persona se pone en riesgo. En esa situación, hermanos, cuando la vida de una persona está en riesgo, porque no sabe nadar, el flotador le es ya inservible, entonces toma sentido el salvavidas. Tiene sentido el trabajo del salvavidas. Porque esa persona se está perdiendo, se está ahogando. No sabe nadar, no tiene la manera de sobrevivir. El salvavidas viene a ser importantísimo para su vida y necesario, porque no sabe nadar. Pero ¿qué sucede si una persona nada bien? Ha tomado clases de natación y no necesita ni siquiera un flotador porque nada excelente. Sabe enfrentar las olas, sabe nadar en el mar. ¿Qué sentido tiene para esta persona un salvavidas? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene algún valor el salvavidas? No, no tiene sentido. No tiene un valor, porque él sabe nadar. Hermanos, la vida del ser humano originalmente es como el que sabe nadar. Un salvavidas, ¿para qué? ¿Para qué vivir con el Padre? Yo solo puedo ser exitoso. Padre, dame mi herencia, me voy de aquí, no te necesito. Esa actitud se toma. Mucha gente, ¿cuánta gente hoy en día, al escuchar del Evangelio, al escuchar de Jesucristo, menosprecia, no toma en serio a Jesucristo? ¿Por qué? Cree que sabe nadar. Cree que sabe nadar. Pero la Biblia nos revela bien el corazón del ser humano. Es engañoso. Es engañoso. Lo leímos. El corazón del ser humano es engañoso. Tu corazón te dice, tú sabes nadar. Confía en tu capacidad. Confía en tu criterio. No importa si te alejas del Padre. No importa si armas tu propio plan, tu propio camino, si te vas lejos del Padre, tú sabes nadar. Tú eres capaz. Serás igual a Dios, como dijo la serpiente a Eva. Ese corazón tenemos todos los seres humanos. Por eso la ley es muy preciosa, porque nos hace entender que no sabemos nadar. Nos hace descubrir nuestro pecado. Entonces el salvavidas tiene sentido. Yo pensaba erróneamente que sabía nadar, pero me estoy ahogando. Mi cisterna no retiene agua. Entonces cuando escucho el salvavidas, hay un salvavidas en la playa. ¿Qué hago? Me estoy ahogando. Lo llamo. Señor salvavidas, por favor, venga, ayúdeme. ¿Cierto? Tiene valor el salvavidas. Lo mismo sucede, hermanos, con el Evangelio. Cuando el Evangelio tiene valor para una persona. Cuando el Mesías, el Salvador, el Cordero de Dios, tiene un valor para una persona. Cuando se sabe pecador. Cuando se sabe perdido. Cuando descubre, yo
por mí mismo solamente he fracasado. ¿Cuánto tiempo intenté cumplir los mandamientos? ¿Cuánto tiempo intenté ser un cristiano con un excelente testimonio, con un comportamiento intachable? Nunca lo logré. Necesito un Salvador. Entonces, totalmente se apoya en Él. Totalmente depende de Él. Ya no confía en su criterio, ya no confía en su pensamiento que de repente le viene, aléjate del Padre, porque Satanás nos sigue engañando, sino plenamente confía en su Padre. Vamos a entender, hermanos, ¿qué es la salvación? ¿Quién es aquel salvavidas del que estamos hablando? ¿Quién es Jesucristo? ¿Y en qué consiste, hermanos, la salvación por medio de Jesucristo? Vamos a entender en los pocos minutos que quedan de esta sesión y toda la sesión que sigue, que es la última, la sexta, en qué consiste la salvación. Y para eso necesitamos retroceder un poco a la ley. Me refiero a los sacrificios levíticos. Quiero explicarlo con un versículo. Vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 1, para entender esto que les estoy diciendo. Dice así: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Quiero explicar este versículo porque es importante hacer esta comparación. Hebreos capítulo 10, versículo 1, está explicando que dentro de la ley vienen también los rituales levíticos, ¿sí? Las ofrendas levíticas, que son sacrificios que se ofrecen continuamente. Y estos sacrificios que aparecen en la ley de Moisés son sombra de los bienes venideros. Son sombra de los bienes venideros. ¿Qué quiere decir eso? Que no son realmente lo que Dios nos quiere enseñar, sino es una sombra de lo que Dios iba a traer después, de un bien que Dios iba a traer después. ¿Me explico? Por eso digo, es necesario, hermanos, entender las ofrendas levíticas, ¿sí? Como dice aquí Hebreos 10.1, esos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, que es el famoso Yom Kippur, el día de la expiación, y que según este versículo no hacen perfectos a las personas. Pero es importante entenderlo porque son sombra de los bienes venideros. ¿Me hago entender? Entonces, es importante conocer las ofrendas levíticas, hermanos, y no quiero meterme en tanto detalle del tabernáculo y todo el tema levítico. Yo sé que es complejo, yo sé que muchas veces es complicado entender. Con algunos versos yo quiero explicarles a ustedes. Vamos a hacer una comparativa, una comparación de las ofrendas levíticas, de aquellos machos cabríos que se ofrecían con el derramamiento de sangre en el tabernáculo allá en Levítico, con los bienes venideros, que es la salvación. Es muy interesante, ¿sí? Suena complicado, realmente no lo es. Entonces, vamos a terminar esta sesión y los espero para la última sesión, la sexta sesión, en donde hablaremos de esta comparación tan interesante. Finalmente, concluiremos en las buenas nuevas, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Los espero en la siguiente sesión. Muchas gracias. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.